En este video te presento un nuevo modelo de razonamiento que viene a competir con los modelos O1 de OpenAI y me refiero a DeepSeek R1, que es un modelo de razonamiento open source, o sea, de código abierto desarrollado por DeepSeek, una empresa china de inteligencia artificial para abordar tareas que requieren inferencia lógica, resolución de problemas matemáticos y toma de decisiones en tiempo real. Este modelo va a ser de código abierto, es decir, puedes probarlo totalmente de forma gratuita. Puedes probarlo de su página oficial de una forma online o puedes ejecutarlo de forma local también desde tu ordenador en sus múltiples versiones. En esta ocasión voy a centrarme en su plataforma online. Aquí está su página oficial que vas a encontrarla debajo en la descripción del video. Y como dice, DeepSeek R1 ahora está en vivo y es de código abierto, rivalizando con modelos O1 de OpenAI, disponible en web, aplicación y API. Aquí nos dice claramente que puedes empezar desde aquí, puedes obtener la aplicación a través del código QR. Nosotros nos vamos a centrar aquí en empezar ahora. Y lo mejor de todo, que si vemos en esta parte de aquí, vamos a ver un cuadro comparativo de este nuevo modelo. Desde el Overmatch podemos ver que este modelo se sitúa a la par, al nivel de los modelos 01 de OpenAI. Los primeros benchmarks lo posicionan a la altura de esos modelos O1. También tiene pequeños modelos que ya están disponibles para usarlo, como también los modelos más grandes. Hay que recordar que cada pregunta que le hacemos a este chatbot genera cadenas de razonamiento para brindarte mejores resultados. Aquí simplemente vamos a darle clic a este botón que dice empezar ahora. Y vamos a ingresar con nuestra cuenta de correo Gmail, ¿ya? En este caso tú puedes crearte una cuenta con tu número telefónico, tu correo, tu contraseña. Yo voy a ingresar desde mi correo Gmail porque yo ya tengo una cuenta. Vamos a darle clic desde aquí e ingresamos con esta cuenta. Voy a ingresar. Y una vez que estamos dentro de esa interfaz podemos ver que similares características a los chatbots como es ChatGPT, Mistral, Gemini, entre otros. Aquí puedes ver el listado que se almacenan las preguntas, las tareas que hemos desarrollado. En esta parte de aquí donde dice perfil, tú puedes aquí modificar el aspecto de la herramienta en el sentido de los colores. Por ejemplo, aquí tiene este tema dark, pero si quieres el tema color blanco también puedes dejarlo. A mí me gusta este tema oscuro, así que voy a dejarlo aquí en dark. Aquí en el lenguaje, ahí está, lo vamos a dejar por defecto. Eso en inglés y en chino lo vamos a dejar ahí en inglés. Y vamos a comenzar con algo sencillo, hacer una pregunta básica. Aquí puedes ver que tiene este que es DeepSeek R1, que esto está orientado más a los temas de generación de código y programación y tiene aquí su propio botón o buscador, ya me dice search, que es búsqueda. Nosotros vamos a comenzar con lo básico, podemos activarlo y desactivarlo. Vamos a dejar estos dos botones desactivados y vamos a comenzar con algo sencillo, una pregunta sencilla, como por ejemplo 5 estrategias de marketing digital. Vamos a darle enviar. Podemos ver que me está respondiendo de una forma muy rápida, realmente. Tiene bastante similitud a lo que vendría a ser ChatGPT. Y la idea central de esta herramienta es que maneja cadenas de razonamiento para brindarte resultados más óptimos y mejores. Aquí podemos verlo, lo ha hecho bastante bien. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, le hago otra pregunta? Como por ejemplo, voy a poner acá, créame un cuadro comparativo entre las diferencias de DeepSeek R1 y GPT-O1. Vamos a darle a enviar. Aquí podemos ver que me está haciendo un cuadro comparativo entre DeepSeek versión 1 y lo que es ChatGPT. Nuevamente lo está haciendo de manera bastante rápida, por lo cual me tiene bastante sorprendido la velocidad en que responde las preguntas. Y aquí nos dice que DeepSeek versión 1 está más orientado a aplicaciones empresariales y tareas específicas, mientras que GPT es más versátil y adecuado para uso general. Entonces, puedo ver que está funcionando bastante bien. Ahora, vamos a ir a algo más complejo, como por ejemplo lo que más me interesa, que es el tema de la programación. Así que voy a activar su función DeepThink. Y aquí voy a comenzar a pedirle algo interesante. Aquí le estoy pidiendo, dame un código HTML, CSS y JavaScript para crear un reproductor de música MP3 que pueda agregar una música y se pueda reproducir. Vamos a darle enviar, pero tienes que asegurarte que esté activado el DeepThink R1 y le damos enviar. Es de razonamiento aquí, como puedes ver. Me va a lanzar el código. Me muestra una explicación. Ahí está el código. Bien, aquí ya me lanzó el reproductor, el código. Aquí como puedes ver, ahí está el formato HTML. Si nos deslizamos más abajo, está la parte del CSS, la hoja de estilo. Y podemos ver que está el JavaScript.
Ahora, ¿esto cómo lo vamos a comprobar? Vamos a irnos a esta página web que es CodePen, que es un lector y un editor de código HTML de forma online. Vamos a darle aquí comenzar. Vamos a pegar aquí el código para hacer el reproductor música que nos ha dado DeepSeek. Aquí lo tenemos todo el código. Simplemente vamos a comenzar copiando la parte de lo que sería el HTML, que es la parte del código aquí inicial. Vamos a copiar. Lo pegamos. Vamos a irnos ahora a la parte de las hojas de estilo. De aquí. ¿Ves? Ya tomó forma. Vamos a copiar ahora la parte que vendría a ser esto que dice código JavaScript. Copiamos y lo pegamos. Y aquí está nuestro reproductor de música 100% funcional. Y para ello aquí tiene el botón de reproducir, play, adelantar, los volúmenes. Lo vamos a comprobar. Vamos a subir una música sin copyright que tengamos aquí. Por ejemplo, aquí tengo una que dice con audio. Aquí hicimos con audio. Vamos a ver abrir. En la selva verde llena de color viven los animales con todo su amor. Ponemos stop, realmente funciona bien. Si queremos bajarle el volumen, le damos aquí play. Mono saltarín brinca sin parar, el león rugiendo hace temblar. Vamos a cantar, vamos a... Está funcionando correctamente. Ahora vamos a cambiar a ver otro audio. Por ejemplo, aquí tengo un audio. A ver, este de aquí podría ser. Vamos a probarlo. En MP3. La lluvia formaba ríos, y las luces titilaban en un barrio olvidado. Varela vio a Clara Montiel, subrayada 3 veces. Sí, podemos ver que lo ha hecho bastante bien el código realmente. Me lo ha hecho de una manera optimizada. Estoy bastante impresionado. DeepSeek para programación te puede ser de gran ayuda. Aquí también hice otro. Vamos a deslizarnos. Está aquí. Por ejemplo, aquí le pedí, dame un código HTML, CSS y JavaScript para crear un contador regresivo de tiempo que tenga fuentes de texto, colores y diseño para una invitación de matrimonio. Ya, aquí me dio el código, todo completo. Ya, aquí me dio el código, pero esta vez no lo voy a hacer en CodePen, sino que voy a utilizar Google Sites para que veas que esto puedes aplicarlo en Blogger o en Google Sites. Así que voy a ir a Google Sites, voy a abrir un nuevo documento, un sitio en blanco. Voy a quitar esto de aquí, lo quito rápidamente todo esto. Y voy a irme a esta parte que dice páginas. Y voy a darme esto que dice aquí, incorporación de código completo. ¿Ya? Vamos a darle clic. Y voy a poner contador regresivo de tiempo. Como para una invitación de boda. Voy a darle listo. Y aquí voy a incorporar el elemento. Vamos a incorporar código y voy a copiar ese código que me ha proporcionado aquí DeepSeek de la invitación de boda. Aquí en el código le especifiqué, ¿no? Aquí en el código le especifiqué, le dije y le pedí, dame un código HTML, CSS y JavaScript para crear un contador regresivo de tiempo que tenga fuente de texto, colores y diseño para una invitación de matrimonios que sea funcional, o sea que funcione, y que la fecha sea el 24 de diciembre del 2025, y aquí me proporcionó todo el código. Adicional a eso le puse, agrégale diseños con flores de matrimonio. ¿Ya? Y aquí le agregó el diseño, un nuevo diseño. Vamos a copiar todo este código y nos vamos a ir a Google Sites. Y el código lo voy a incorporar aquí. Vamos a darle siguiente. Y aquí lo puedes ver que lo he hecho con flores en diseño. Lo vamos a insertar. Y ahí tenemos nuestra invitación prácticamente ya casi hecha con DeepSeek que me ha proporcionado el código. Miren si este contador regresivo de tiempo está bastante hermoso. Vamos a darle aquí. Y podamos darle la vista previa y luce bastante bien. Inclusive en los dispositivos móviles también se puede ver el diseño. Mira aquí. Justamente con la fecha que le he puesto, que es que falta 334 días, 7 horas y 53 minutos con 23 segundos. Entonces, podemos ver que inclusive tiene el diseño del texto, la fuente, por ejemplo. Como podemos ver que dice la fecha 24 de diciembre del 2025, Laura y Pedro. Mira, lo ha hecho de una forma espectacular. Me encanta el diseño, los bordes. Entonces, realmente con el diseño de flores que le dije. Entonces, imagínate tú poder hacer invitaciones con código nada más. Te olvidas de inclusive de digitar texto, de agregar, porque todo lo puede hacer la herramienta de inteligencia artificial si tú sabes pedirle. Yo aquí le pedí que le añada texto de novia y que le haga
elementos florales y tal cual lo hizo. Y esto yo no lo he visto con otro tipo de chatbots, inteligencia artificial. Realmente DeepSeek para esto funciona bastante bien. Ya hemos visto 2 ejemplos de programación. Vamos a hacerle ahora una pregunta de matemática. Para ello me he ido a una web donde me muestra preguntas difíciles, ya complejas de problemas. Vamos a copiar este problema donde dice Alberto, Benjamín y Carlota hicieron un total de 20 sándwiches. Benjamín hizo 3 veces más que Alberto y Carlota hizo el doble que Benjamín. ¿Cuántos sándwiches hizo Alberto? Vamos a ver si la herramienta puede resolverlo. Veamos aquí. Vamos a desactivar esto de programación y vamos a darle enviar. Dice aquí, para resolver este problema sigamos estos pasos, definir las variables, ya, muy bien. Alberto hizo 2 sándwiches. Vamos a ver si la respuesta es correcta, como aquí lo han resuelto. Y aquí dice que la respuesta es A, o sea, 2 sándwiches. Entonces, podemos ver que el problema matemático complejo lo ha hecho de manera rápida y eficaz. Y por último, vamos a comprobar su buscador integrado, ya que conecta con internet. Como por ejemplo, voy a poner clave para derrotar a la delincuencia en el Perú. Vamos a hacer una pregunta que hay una coyuntura nacional. Activamos aquí su buscador y vamos a darle enviar. ¿Qué es lo que va a hacer aquí la herramienta de inteligencia artificial de DeepSeek? Pues al conectarse con internet va a recopilar información que está en internet de las fuentes, como por ejemplo diarios del Perú, páginas web, noticieros, y en base a ello me va a arrojar respuestas. Y como puedes ver, me está dando la respuesta, pero me está mostrando las fuentes de donde he recopilado dicha información, así como lo vimos con el buscador de Google, como lo vimos con el buscador de Search de ChatGPT que viene integrado. Este chatbot también viene integrado con su propio buscador, así como lo tiene Perplexity, como lo tiene todos los chatbots. Por eso esta herramienta es un firme competidor de OpenAI, de sus modelos de O1. Realmente es impresionante. Mira cómo me lanzó la respuesta, y si le doy clic a estos números, ahí me muestra de dónde recopiló la información. ¿Ves? Aquí dice el diario El Comercio. Le doy esta parte aquí, dice la página web del Estado peruano, Infobae y entre otros. Entonces, estoy bastante impresionado. Vamos a sacarle el máximo provecho a esta herramienta en otros videos, haciendo cosas más complejas, aplicaciones, páginas web completas, haciendo cosas que realmente estoy bastante sorprendido. Esta es una pequeñísima muestra del todo el potencial de esta herramienta y ya me tiene sorprendido. Entonces, bueno, solo me queda despedirme, agradecerte por haberte quedado hasta el final del video. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.